En la clase pasada habíamos estado viendo cuál era la conexión entre la derivada de una función y su monotonía, entre la derivada de una función y su concavidad, entre las derivadas y los extremos, ¿sí? Así que hoy vamos a usar esta información para tratar de definir algunas condiciones que nos permitan saber cuándo una función tiene extremos, es creciente, es decreciente, es cóncava hacia arriba o hacia abajo, tiene puntos de inflexión. Y que eso lo podamos asegurar analizando la función y sus derivadas, y que con toda esa información podamos graficar la función sin necesidad de hacer una tabla de valores muy grande, digamos. Entonces, primero vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada, muy brevemente, ¿sí? Para que tengamos presentes algunas cosas que vamos a necesitar. Primera cuestión es que trabajamos con funciones que son continuas, en un intervalo cerrado, yo le llamo AB, y que sean además derivables en el intervalo abierto AB. ¿Qué queremos decir con que sean derivables? Que la derivada exista allí en cada punto del intervalo abierto AB. Eso significa que puedo calcular la derivada con las fórmulas que conocemos, sea con la tabla o con las distintas reglas para derivar, y que cuando cambiamos la x por un valor numérico, lo que obtenemos es un número. No obtenemos ni una división por cero, ni un 0 sobre 0. Ese tipo de funciones son las que estamos considerando cuando decimos que tienen que ser derivables. Entonces, lo primero que vimos el otro día es que cuando la derivada de la función en un punto, que yo llamo aquí x0 y ese x0 lo considero dentro del intervalo abierto, si la derivada es positiva, eso nos indica que la función es creciente en ese punto, en ese valor x0. Si en cambio la derivada es negativa, lo que sabemos es que la función es decreciente en ese valor x igual a x0 del intervalo abierto. Son cuentas que hacemos en un valor particular, x igual a x0, x1, un número, ¿sí? Y el signo de la derivada ya nos dice si la función crece o decrece allí. Si la derivada vale 0, lo que se dice es que la función es estacionaria en ese punto. No crece ni decrece. El otro día les comentaba que en algunos textos, cuando la derivada es 0, dicen que les da lo mismo que es creciente o que es decreciente. Como no se definen por nada. Nosotros le vamos a llamar así estacionaria para no perdernos mucho. Cuando tenemos un valor x0 donde la derivada es 0, ¿sí? O un lugar donde la derivada no existe, ¿qué estaría pasando ahí? La función en ese valor x0 no sería derivable, o sea, sería una excepción a esta cuestión. Habría un valor x0 en este intervalo donde la derivada no existe. Podría pasar, podríamos tener una función que tuviese un problema, que fuera continua, eso sí, pero que de repente hubiese un punto en el intervalo donde no valiese la derivabilidad. ¿Sí? Claramente en ese caso no podríamos decir que la función es derivable en todo el intervalo, ¿sí? Lo que estoy planteando es una excepción a esta cuestión, a esta condición que puse acá arriba, ¿sí? Porque eso puede pasar. Retomo, si la derivada en un valor x0 es 0 o la derivada en un x0 no existe, entonces ese x0 lo llamamos valor crítico. Y si lo que hacemos es calcular cuánto vale la función en x0, obtenemos un punto, x0, f de x0, y eso tiene como nombre punto crítico de la función. Si la función tiene un extremo que es para nosotros un máximo o un mínimo. Piensen en el vértice de una parábola, que puede ser el máximo si tiene ramas hacia abajo, o el mínimo si tiene ramas hacia arriba. Cuando uno está en un extremo, en un máximo o en un mínimo, la derivada primera vale 0, asumiendo que uno pueda calcular la derivada primera. Bien, si estoy en un extremo, un máximo o un mínimo, lo que puedo asegurar es que allí la derivada primera en ese valor de x se anula. Geométricamente esto significaba que la recta tangente era horizontal. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos indicaba la derivada en el punto era la pendiente de la recta tangente.
Si ahora yo considero una función con más condiciones, ya no solo le pido que sea continua y que sea derivable, le pido además que la derivada yo la pueda derivar y no voy a tener problemas. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo que f es 2 veces derivable. Que puedo calcular la derivada segunda y que es cuando reemplace la x por un valor me va a dar un número. ¿Sí? Estoy poniéndole más condiciones a mi función. ¿Sí? Bueno, si estoy en esas condiciones, yo puedo calcular derivada segunda de la función, y si lo que pasa es que la derivada segunda en un valor x0 es positiva, decimos que la función es cóncava hacia arriba, en ese valor x0. Eso, geométricamente o gráficamente, ustedes tienen que pensar que tiene el dibujito parecido al de una parábola con ramas hacia arriba. Esa era la idea de concavidad hacia arriba. Si en cambio la derivada segunda da negativa, ahí lo que decíamos era que la función era cóncava hacia abajo. Imagen gráfica que se tienen que hacer, la de una especie de parábola con las ramas hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que alrededor de un punto, ¿sí?, la concavidad cambie. Tengamos en una función un tipo de concavidad hasta un punto, y a partir de él, supónganse, a la izquierda de ese punto, un tipo de concavidad y a la derecha otro. ¿Sí? Eso lo podríamos decir diciendo, bueno, si la concavidad a la izquierda es de un tipo y a la derecha es de otro, significa que el signo de la derivada segunda es de un tipo a la izquierda y de otro a la derecha. Usábamos esta palabra acá que es la función signo, ¿sí? Esto quería decir el signo de la derivada segunda evaluada en x0 menos h, o sea, a la izquierda del x0. Si pasa que el signo de la derivada segunda es distinto a la izquierda que a la derecha del x0, entonces ese punto que hace de límite, de punto de borde, de frontera entre los cambios de concavidad, se llama punto de inflexión. ¿Sí? El punto alrededor del cual cambia la concavidad o en el cual cambia la concavidad es un punto que se llama punto de inflexión, no es un extremo. ¿Sí? Y lo que decíamos, la definición correcta es si cambia la concavidad en él, significa que a la izquierda tiene una concavidad, la función tiene una concavidad a la izquierda y a la derecha otro. Eso significa que la derivada segunda a la izquierda de ese punto tiene un signo y a la derecha tiene otro. ¿Sí? Esto que está escrito acá es una forma de escribirlo. Si a ustedes no les gusta la palabra SG, el simbolito este, SGN, directamente pueden escribir el signo de f segunda de x0 menos h es distinto del signo de f segunda de x0 más h. ¿Sí? No estaban obligados a escribirlo de esta forma, para nada. Bueno, y después lo que veíamos a partir de algunos gráficos era que cuando estábamos parados en un punto de inflexión pasaban algunas cosas. Una era que cuando trazábamos la tangente en ese punto, la tangente siempre atravesaba a la función, ¿sí? La cortaba. Y la otra es que uno decía, si la derivada segunda cambia de signo en él, significa que en él no puede ser ni positivo ni negativo, en consecuencia tiene que ser cero. ¿Sí? Si estamos en un punto de inflexión, la derivada segunda es cero. Obviamente, acá tenemos una condición. Necesitamos que la derivada segunda exista, se pueda calcular para tener esta situación. ¿Sí? A veces hay puntos de inflexión donde esto no ocurre. ¿Por qué? Porque no existe la derivada segunda, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese punto, lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con los signos alrededor de él, ¿sí? Los signos de la derivada segunda alrededor del x0. Bueno, son puntos raros. Igual ya uno tiene a veces una idea de cómo encontrar puntos donde la derivada segunda no exista, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Este resumen es lo que nosotros tenemos más o menos que tener en mente ahora con lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros acá tenemos una condición, si la función tiene un extremo, la derivada primera es igual a 0. ¿Está bien? Fantástico. Ahora, si yo no sé si estoy en un extremo o no, ¿cómo me doy cuenta de que estoy en un extremo? Eso no nos lo dice ninguna de las cosas que estoy acá. Yo para aplicar esto, ¿sí?, tengo que ya estar en un extremo. Entonces digo, bueno, está bien, si yo voy a buscar extremos, voy a buscar máximos y mínimos, sí me tiene que valer esto.
porque me dicen que si estoy en un extremo me pasa esto. Ahora, ¿me alcanza o no me alcanza? Y pasa que a veces con esto no alcanza. Y entonces lo que vamos a ver son condiciones que me aseguran cuando es que hay un extremo en lugares donde tenemos que la derivada primera se anula. ¿Sí? A veces tenemos puntos críticos que no son extremos. Entonces, como eso ocurre, tenemos que saber cuándo es que sí en un punto crítico tenemos un extremo. Mismo problema con los puntos de inflexión. Si estoy en un punto de inflexión y tengo derivada segunda, la derivada segunda es 0. Pero la vuelta no siempre vale. A veces la derivada segunda es 0 y no estoy en un punto de inflexión. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver en primer lugar son lo que se llaman condiciones suficientes para la existencia de extremos relativos. El otro día vimos extremos relativos y extremos absolutos. Nosotros vamos a ver toda una teoría que nos sirve para trabajar con extremos relativos. ¿Qué significaba relativos? Eran extremos mirados en un entornito, en un intervalito chiquito alrededor del punto. Los extremos absolutos, nosotros los íbamos a mirar a partir de la gráfica, no íbamos a ver métodos para encontrarlos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver dos criterios. Para funciones que tienen derivada, vamos a ver un criterio que se llama de la derivada primera y otro criterio que se llama el criterio de la derivada segunda. Obviamente, en el primero necesitamos que la función se pueda derivar y en el segundo necesitamos que no solo se pueda derivar, sino que podamos calcular su derivada segunda. Para ver cómo funcionan los criterios, vamos a mirar un par de gráficos y analizar. En el primer caso, nosotros vamos a trabajar con extremos relativos y derivada primera. Yo acá les dibujé una gráfica que tiene en el x0, f de x0, un máximo. Supónganlo relativo porque esta función podría seguir, ¿sí? Para la derecha, para la izquierda, ¿sí? Es un máximo. ¿Qué es lo primero que uno ve? Yo aquí tengo la función y he graficado sus rectas tangentes en distintos puntos. La grafiqué en el x0, f de x0, recta tangente, mismo en el x0 menos h, y misma situación en el x0 más h. Y lo que observamos, si miramos la gráfica y las tangentes de izquierda a derecha, es que cuando tenemos el x0, en el x0 la derivada primera se anula, porque tiene una recta tangente horizontal. Entonces la pendiente de esa recta tangente es 0, que es lo que vale la derivada primera en el punto. Cuando me voy hacia la izquierda, al x0 menos h, veo que aquí la recta tangente sube, es creciente. Recta tangente creciente, derivada positiva, porque tiene pendiente positiva. En cambio, cuando me voy a la derecha, al x0 más h, recta tangente decreciente, pendiente negativa, derivada negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en un máximo relativo, lo que ocurre es que la derivada primera se hace 0. Ya lo sabíamos, porque si estamos en un extremo, necesitamos que la derivada primera se anule. Esto ya lo sabíamos. Nos faltaba algo que nos asegurase que estábamos en un máximo o en un mínimo. Bueno, cuando estamos en un máximo, pasa que a la izquierda del punto, la derivada primera es positiva. F' en x0 menos h tiene que ser positiva. Y a la derecha del x0, F' en x0 más h tiene que ser negativa. Entonces, x0, en x0 la derivada vale 0, a la izquierda positiva y a la derecha negativa. Si ustedes hacen la imagen, van recorriendo la función, uno dice, subo, me quedo y bajo. Si subo, pendiente positiva, me quedo, pendiente nula, bajo, pendiente negativa. Positivo, 0, negativo. Como para acordárselo, ¿sí? ¿Quién es el h? El h lo vamos a elegir nosotros de acuerdo al punto, ¿sí?, en el que estemos trabajando. En general nosotros podemos elegir el h si ustedes quieren, pero uno más que el h lo que va a hacer, va a decir, x0 es este, me paro en un punto a la izquierda y me paro en un punto a la derecha, ¿sí? Que puede ser simétrico, digamos, que la distancia para cada lado puede ser la misma, pero no necesariamente. Y a veces, dependiendo de la función, estos valores que uno toma a la izquierda y a la derecha pueden ser cercanos o no al x0, ¿sí? Bueno,
Eso para cuando estamos en un máximo relativo. Si tenemos derivada primera 0, a la izquierda positiva, a la derecha negativa, estamos en un máximo relativo. Cuando estamos en un mínimo relativo, en el x igual a x0, derivada primera igual a 0. De esa no me escapo, porque estoy en el extremo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno recorre la función de izquierda a derecha? Primero bajo, si bajo, la recta tangente es decreciente, y entonces la pendiente es negativa, y si la pendiente es negativa, la derivada a la izquierda tiene que ser negativa. Me encuentro con el x0, aquí la derivada tiene que ser 0 porque tengo recta tangente horizontal, pendiente 0. Y sigo para la derecha y ahora empiezo a subir. Entonces aquí lo que tengo es que la recta tangente es creciente, pendiente positiva. Entonces, para estar en un mínimo relativo, ¿qué necesito? Sí o sí, derivada primera igual a 0. Y después, a la izquierda, derivada negativa. A la derecha, derivada positiva. Y en ese caso, entonces, puedo asegurar que estoy en un mínimo relativo o que mi función tiene un mínimo relativo en x igual a x0. ¿Sí? Lo mismo que antes, si ustedes se paran en la función y la recorren, bajamos hasta el mínimo, si bajamos, decrecemos, si decrecemos, derivada negativa. Llegamos al mínimo, ¿sí? En un extremo, derivada 0. Y después subimos, derivada positiva. ¿Sí? Eso a veces sirve para acordárselo cuando uno lo tiene que aplicar. De no hacerse lío. ¿Qué puede pasar cuando tenemos un valor donde la derivada primera vale 0? Bueno, no solo puede haber extremos, como les decía, a veces uno tiene valores donde la derivada primera vale 0 y no son extremos, son puntos de inflexión. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando tenemos la función y sus derivadas. De nuevo, aquí yo grafiqué una función que tiene en el x0, f de x0, un cambio de concavidad. A la izquierda es cóncava hacia abajo y a la derecha es cóncava hacia arriba. Entonces, fíjense que aquí están trazadas las tangentes. En el x0, f de x0, la tangente es horizontal, derivada primera igual a 0. Esta función, si uno la mira, es creciente. En consecuencia, salvo en el lugar donde es estacionaria, que es el lugar donde la derivada vale 0, el resto de las derivadas son positivas. Entonces, cuando estoy en un punto de inflexión, para el cual tengo que la derivada primera se anula, ¿qué pasa a la izquierda y a la derecha del x0? La derivada primera tiene el mismo signo, en este caso es positiva. ¿Sí? O sea, si tengo derivada primera igual a 0, y tengo a la izquierda y a la derecha de ese x0 el mismo signo de la derivada, en este caso positiva, lo que tengo en x igual a x0 no es un extremo, es un punto de inflexión. Y acá aparece un problema que era justamente que la derivada primera me da igual a 0 en un valor, eso no significa siempre que estoy en un extremo. Por eso necesito estas condiciones suficientes para extremos y puntos de inflexión. Necesito más datos, ¿sí? No me alcanza con esto que tengo acá. Obviamente podríamos tener otra situación, una función que fuera decreciente salvo en el x0. En x0, f de x0, esta función es estacionaria, derivada primera igual a 0, es decreciente en el resto, porque estamos viendo recta tangente aquí a la izquierda del x0, recta tangente a la derecha del x0, rectas tangentes que son decrecientes, entonces tienen pendientes negativas, y si las rectas tangentes tienen pendientes negativas, la derivada es negativa. Entonces, al contrario del caso A, en el caso B, si tenemos derivada primera igual a 0, a la izquierda derivada primera negativa y a la derecha también negativa, entonces la función tiene un punto de inflexión en x igual a x0. Resumiendo, el criterio de la derivada primera, suponiendo que tenemos una función buena, continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el abierto, x0 un punto del intervalo AB, un h positivo, ¿sí? Si la derivada primera es 0, en x0 no me alcanza para decir nada, necesito más data. Si la derivada segunda a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa,
lo que tengo es que primero subo, después bajo, entonces tengo un máximo relativo. Si por el contrario tengo derivada primera igual a 0, ahora la derivada primera a la izquierda es negativa, o sea, estoy bajando, y después del x0 la derivada primera es positiva, subo, primero bajo y después subo, entonces lo que tengo es un mínimo relativo. Si ahora lo que tengo es derivada primera igual a 0, y las derivadas tanto a izquierda como a derecha tienen el mismo signo, en este caso dice negativa, entonces lo que tengo es un punto de inflexión, y si las derivadas primeras a la derecha y a la izquierda del x0 tienen el mismo signo, son positivas, también lo que tengo es un punto de inflexión. Este criterio es muy bueno para sacar extremos, siempre y cuando, obviamente, tengamos función continua, en el intervalo, derivable en el abierto, y f' en x0 sea 0. A veces pasa que la función derivada no existe en ese punto. Es un problema que puede haber. Pero suponiendo que exista y que valga 0, no hay drama. ¿En qué falla este criterio? Sirve para calcular extremos, como les decía, perdonen. Para los extremos es muy bueno este criterio. Yo les diría que siempre funciona, siempre resulta, siempre nos da algún resultado. Pero con los puntos de inflexión se queda corto. ¿Por qué? Porque acá yo estoy asumiendo que tengo derivada primera igual a 0. Y el otro día cuando vimos dibujitos de puntos de inflexión, que ya los vamos a rever dentro de un ratito, había puntos de inflexión donde la derivada primera no era 0. ¿Sí? Entonces, esos nos están quedando afuera de este criterio. Entonces hay que salir a buscarlos con otro criterio. ¿Sí? Que ya lo veremos. ¿Sí? Pero por eso les digo que este criterio, el de la derivada primera, es muy bueno para encontrar extremos y no es tan completo para buscar puntos de inflexión. Vamos a ver un ejemplo que lo tienen ahí resuelto en el apunte. En el apunte tienen varios ejemplos resueltos. Nosotros vamos a ver solo algunos acá en la clase porque si no, no teníamos más, ¿sí? Pero los que no veamos en clase, si después los miran y tienen consulta, los pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos una función por el criterio de la derivada primera? Tenemos nuestra función. Siempre que trabajen con funciones, para cualquier trabajo, búsquenle el dominio. ¿Para qué? Para saber dónde pueden trabajar cómodos. En este caso, f de x igual a x a la sexta es un polinomio, es una función polinómica. Sabemos que el dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, y en el caso de los polinomios sabemos además que es una función continua en todos los reales, ¿sí? También sabemos cuando tenemos una función dada por una única fórmula y cuyo denominador no se anula nunca, también esa función tiene como dominio todos los reales y es continua en todos los reales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ver si tiene extremos esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Calculamos su derivada primera, esta es fácil de calcular, el 6 baja, me queda 6 por x a la 5, esa es la derivada primera. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar los valores críticos de esa función f de x igual a x a la sexta. ¿Cómo? Igualando la derivada primera a 0 y encontrando los valores de x que me hacen 0 justamente la derivada primera. Despejando de ahí, tenemos claramente que el x0 tiene que ser igual a 0, o x igual a 0 es el valor crítico de la función, ¿sí? El 6 pasa dividiendo, y 0 dividido 6 me queda 0, y el 5 pasa como raíz quinta, y la raíz quinta de 0 me queda 0. El x igual a 0 o el x0 igual a 0 es valor crítico. Si quiero encontrar el punto crítico, voy con el x0 a la función, ¿sí? A la función, y calculo f en 0, en este caso queda 0 a la sexta, queda 0, y entonces el punto 0, 0 es punto crítico de nuestra función. ¿Por qué les aclaro que tienen que ir a la función? Porque a veces se confunden y van a calcular f' en el valor crítico, que ya sabemos cuánto queda 0, ¿sí? Y después hacen mal el gráfico y demás. Así que siempre, para encontrar la coordenada en y del punto, vamos a la función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en el criterio de la derivada primera, lo que miramos es el signo de la derivada primera, a izquierda y a derecha de nuestro valor crítico, que también nos sirve para saber si la función es creciente o es decreciente
a la izquierda y a la derecha del punto, ¿sí? O sea, que nos permite determinar lo que se llama los intervalos de monotonía de la función. Y sabiendo los intervalos de monotonía de la función, uno puede saber si en ese punto hay un extremo o hay un punto de inflexión. En un extremo lo que cambia es la monotonía, ¿sí? Cambia el signo de la derivada primera. En cambio, en un punto de inflexión la monotonía no cambia, la función es siempre creciente o es siempre decreciente. Entonces, vamos a calcular la derivada primera, donde a la izquierda y a la derecha de ese x0. Entonces tenemos que salir a buscar el x0 menos h y el x0 más h. Como yo les decía, a veces, hace un ratito, el h nosotros a veces en estas cuentas no lo elegimos. Directamente salimos a buscar todo el x0 menos h. Es un número que tiene que estar a la izquierda del x0, ¿sí? Y si nosotros tenemos un único valor crítico, ese x0 menos h lo podemos elegir desde el x0 a la izquierda en cualquier lugar, donde quieran, ¿sí? Si tenemos un único valor crítico. Y el x0 más h, ¿dónde lo vamos a buscar? A la derecha del x0, y si es el único valor crítico el x0, lo podemos buscar desde el x0 hacia la derecha en cualquier lugar, cerca o lejos. Yo en particular acá tomé x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque se me dio la gana tomar x igual a menos 1, que está a la izquierda del x0. Si alguien quiere tomar el menos 0,5, el menos 0,1, el menos 20, da lo mismo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con esto? Con el x igual a menos 1 que estoy eligiendo, lo pongo en lugar de la x de la derivada primera y calculo cuánto me da. F', yo en este caso la calculo en menos 1 porque elegí x igual a menos 1, que es mi x0 menos h del criterio. Hago la cuenta, en este caso me da menos 6. ¿Qué me importa de esta cuenta? Me importa solo el signo. Si acá me da menos 6 o menos 80, la verdad es que no importa demasiado. Importa que da negativo. Si da negativo, significa que la función a la izquierda del x0 es decreciente. O sea que si uno va recorriendo la función de izquierda a derecha, del menos infinito al 0, el 0 es el que encontré acá, el valor crítico, en este intervalo, en menos infinito 0, la derivada me está dando negativa y entonces la función es decreciente. De izquierda a derecha la función viene bajando, viene en bajada. ¿Qué hacemos después? Tomamos un valor que esté a la derecha del x0. En este caso el x0 igual a 0. Yo aquí elegí x igual a 1. De nuevo, acá eligen lo que ustedes quieran. Pueden elegir el 2, pueden elegir el 80, pueden elegir el 0.1. Lo que se les dé la gana. ¿Qué es lo que importa? De nuevo, tengo que tomar este x igual a 1, que es el x0 más h, y calcular la derivada en ese valor, ¿sí? Y entonces, 6 por 1 a la quinta, me queda más 6. De nuevo, ¿qué me importa? Me importa el signo. Yo acá lo exageré, en el sentido de ponerle el más. En general uno no pondría el más 6, escribiría directamente 6. ¿Pero por qué lo escribo? A propósito. Para querer señalar que voy a mirar el signo y que aquí la función es creciente. En este punto, en el 1, y en cualquier valor que esté a la derecha del 0. ¿Por qué? Porque el único lugar donde la derivada se anula es en el 0 y es el único que encontré acá. Con esto ya puedo decir si en 0 tengo o no tengo un extremo. A la izquierda la función es decreciente, a la derecha la función es creciente, o sea que vengo bajando hasta el 0 y después hasta el x0 igual a 0 y después empiezo a subir. Entonces lo que tengo ahí es un mínimo relativo en ese punto, ¿sí? Es como si fuera en una parábola con ramas hacia arriba, el vértice. Es básicamente la idea. Esto se parece bastante a una parábola con ramas hacia arriba. Creo que me copié el dibujito. La diferencia está en que, como dice x a la sexta, cerquita del 0 se achata bastante, ¿sí? Pero en el resto se parece bastante a un x al cuadrado. Creo que... otra cosa. Como les decía, ustedes pueden aquí elegir el valor de x que quieran. Obviamente, uno lo elige a este valor para que la cuenta sea fácil de hacer, ¿sí? Si ustedes acá eligen,
para poner x igual a 0.38, que no hay ningún problema, perdón, para acá, para el positivo, x igual a 0.38 a la derecha, no hay ningún problema, lo pueden hacer. El tema es que hacer 0.38 a la quinta y multiplicar por 6, qué sé yo, tengo que agarrar la calculadora, hacer la cuenta. Si lo quieren hacer no hay ningún problema, ¿sí? Pero es mucho más fácil poner un 1 acá, 1 a la quinta da 1 por 6, la cuenta rápida, ¿sí? De cualquier manera, ¿sí? No necesitan hacer la cuenta. En este caso nos basta con el signo. ¿Qué puede pasar? En alguna otra función puede ser que la derivada primera tenga una expresión un poquito más complicada, y entonces que la cuenta no resulte tan rápido, uno no se dé cuenta tan rápido del signo, ¿sí? Entonces, la sugerencia es no se compliquen con las cuentas, elijan números fáciles. 1 menos 1, 2 menos 2, 0, si lo pueden usar al 0. En este caso yo no lo podía usar al 0 porque era mi valor crítico. Yo tenía que elegir algo a la izquierda y a la derecha, ¿sí? En algunos casos van a tener que elegir números decimales, no le va a quedar otra opción, y bueno, ahí trabajarán como corresponda, ¿sí? Bueno, vamos a ir con criterio de la derivada primera. Ya vimos un ejemplo, les dije, tienen en el apunte más ejemplos, los pueden mirar. Cualquier observación o pregunta que tienen la pueden hacer en los foros, o si no, la próxima clase, cuando arrancamos me dicen y trabajamos con eso. Entonces, tenemos criterio de la derivada primera para saber cuándo tenemos un máximo o un mínimo relativo, y ese criterio de la derivada primera también nos sirve para encontrar puntos de inflexión. A veces, no todos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un criterio que es de la derivada segunda, que también nos permite conocer cuándo tenemos un extremo relativo, un máximo o un mínimo relativo, y vamos a ver cómo calcular, cómo encontramos o cómo nos aseguramos de que tenemos un punto de inflexión, ¿sí? Con un criterio de la derivada segunda y otro por ahí de derivada tercera. Entonces, de nuevo lo vamos a mirar con el dibujito. Yo aquí tengo un máximo relativo en mi dibujo, acá solo grafiqué la tangente en el x0, f de x0, de nuevo la derivada primera ahí es 0, sigo con esa condición, ¿sí? Pero no voy a mirar los valores de la derivada, sino los valores de la derivada segunda. Y nosotros vemos que acá en un máximo lo que tenemos es que la función, gráficamente vemos que es cóncava hacia abajo, ¿sí? En todo el intervalo que yo grafiqué. En particular, en el x0, f de x0, que es el punto crítico, el x0 es el valor crítico de mi función. Entonces, lo que estoy viendo es que cuando tengo concavidad hacia abajo y tengo valor crítico y punto crítico, lo que tengo es un máximo relativo, ¿sí? Entonces, si la derivada primera vale 0 en el x0, y si la función es cóncava hacia abajo en el x0, ¿qué significaba ser cóncava hacia abajo con la derivada segunda? Significaba que la derivada segunda me tenía que dar negativa. Entonces, derivada primera igual a 0 en el x0. Derivada segunda en el x0 negativa. ¿Para qué? Para tener concavidad hacia abajo. Si tengo estas dos condiciones, eso me asegura que lo que tengo es un máximo relativo en ese valor. Fíjense que aquí la diferencia con el criterio de la derivada primera es que acá trabajo con el x0, me paro en el punto. No me paro a la izquierda y a la derecha. Calculo la derivada segunda en el punto. Entonces, máximo relativo, derivada primera igual a 0, derivada segunda negativa. También a veces, acá lo que a uno le hace un poco de ruido, dice máximo negativo. Bueno, uno puede usar eso, que nos llama la atención o que nos hace un poco de ruido, para recordarlo. Cuando la derivada segunda es negativa en un punto, lo que tengo, si es que ese punto es un punto crítico, tengo un máximo. En un punto crítico de derivada segunda negativa hay máximo. Bueno, ya estarán imaginándose cómo viene lo que sigue. Cuando tenemos un mínimo relativo, aquí la función es cóncava hacia arriba. Si la función es cóncava hacia arriba, en particular en este punto, la derivada segunda tiene que ser positiva. Y entonces, aquí lo que tenemos es derivada primera en el x0, f de x0 igual a 0. Estoy en un punto crítico. Yo ya sé que estoy en un punto crítico.
Y ahora calculo la derivada segunda en Sx0. Y si me da positiva, estoy en un mínimo relativo. De nuevo, a veces a uno le parece un poco raro, positivo, mínimo, pero bueno, insisto, eso sirve para acordárselo. Es al revés de lo que uno querría. Si la derivada segunda es positiva, lo que tengo es un mínimo relativo. ¿Y por qué está bien? Porque derivada segunda positiva es concavidad hacia arriba. ¿Sí? Y si tengo concavidad hacia arriba, es más probable que uno tenga un mínimo que tenga un máximo. Bueno, el criterio de la derivada segunda para extremos, necesito función continua en el AB, necesito poder derivar y derivar dos veces, o sea, necesito poder calcular la derivada y la derivada segunda. Por eso acá, dos veces derivable la función. Es más exigente este criterio. X0, un punto del abierto AB, adentro, ¿sí? Del intervalo cerrado. Si la derivada primera vale 0, estoy en un valor crítico. Esto lo tengo que hacer de entrada. Calculo la derivada segunda en el X0 y me da negativo, entonces estoy en un máximo relativo. Si la derivada primera vale 0 y la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba y estoy en un mínimo relativo. Bueno, este criterio es más rápido porque uno tiene que calcular solo la derivada segunda en el punto, en el valor crítico. ¿Sí? Es más rápido en eso que el criterio de la derivada primera. Ahora, es más rápido, pero tiene un problemita. Hay veces que no me dice nada. Si la derivada primera en el punto vale 0 y la derivada segunda también se anula, el criterio nos dice, yo no sé qué hacer con esto, prueba con otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa que tenemos para probar? Es volver al criterio de la derivada primera. ¿Sí? Es probable que a ustedes les resulte más simple este criterio, porque tienen que hacer menos cuentas, al menos para calcular. ¿Sí? Y entonces prefieran usar este o usar otro. El problema es que a veces, no es porque nosotros le pongamos un ejercicio a propósito, sino porque hay muchas funciones en las que ocurre esto. En los puntos críticos, la derivada primera se hace 0, pero también la derivada segunda se hace 0. Y entonces el criterio ya no me sirve, no sabe qué hacer. Pero como para algo vimos el criterio de la derivada primera, si arrancamos usando el criterio de la derivada segunda, lo que tenemos que hacer, y llegamos a este caso, es decir, bueno, no puedo resolver lo que quería, vuelvo al criterio de la derivada primera y analizo los signos de las derivadas a izquierda y a derecha del X0. ¿Sí? Si ustedes ya lo hicieron en el ejercicio, no habría que hacerlo nuevamente, obviamente. Pero insisto porque este método a veces es más rápido y entonces prefieren usar este. Y si se encuentra con esta situación, no podrían dar una respuesta con respecto a los extremos. Pero si el ejercicio se los pide, entonces tienen que usar el criterio de la derivada primera. Con los puntos de inflexión, porque el criterio ese de extremos no dice nada de puntos de inflexión. Yo aquí volví a copiar los dibujos que el otro día, las gráficas de ciertas funciones que tienen puntos de inflexión que vimos el otro día. En la primera tenemos un punto de inflexión en el P este es un punto de inflexión, y aquí la recta tangente es horizontal, eso significa que la derivada primera aquí vale 0, la derivada primera de la función. Y ya vimos en el criterio de la derivada primera que cuando tenemos derivada primera igual a 0 en un punto, y a izquierda y a derecha el signo de la derivada primera es el mismo, estamos en un punto de inflexión. O sea que este caso lo podríamos encontrar con el criterio de la derivada primera, para extremos y puntos de inflexión. En cambio, en el segundo, acá tenemos recta tangente oblicua, no es horizontal, en particular en este caso es una recta decreciente, de pendiente negativa, cambia la concavidad en este P, porque venimos de cóncava hacia abajo y pasamos a cóncava hacia arriba, pero como la derivada primera no es 0, ¿sí? No podríamos usar aquel criterio. O sea que este caso no nos saldría con el criterio de la derivada primera para puntos de inflexión. Se nos queda fuera, no podríamos dar una respuesta. Y el tercer caso tampoco, ¿sí? Podría ser resuelto usando el criterio de la derivada primera. En este caso tenemos una recta tangente vertical, de los tres casos es el más feito de todos porque acá tenemos un problema grave. El problema grave es que aquí la derivada primera no existe. O sea, acá ni siquiera tenemos que la derivada primera vale 0 o vale otra cosa.
no existe. En general va a ser una división por cero. Entonces, cuando tenemos ese problemita de que la derivada primera en un valor no existe, lo que hacemos es abrir los ojos grandes y decir, ojo que acá podemos tener un problema, podemos tener alguna cosa, y lo analizamos por separado, ¿sí? No usando ni el criterio de la derivada primera ni el de la derivada segunda. Ahora, ¿qué sabemos de un punto de inflexión? Sabemos que una función tiene un punto de inflexión si la derivada segunda, si tenemos una función que sabemos que tiene un punto de inflexión, en x igual a x0, entonces seguramente la derivada segunda en ese valor va a ser 0. Obviamente, suponiendo que yo pueda calcular la derivada segunda. Si estoy en el punto de inflexión, si yo ya sé que tengo un punto de inflexión, la derivada segunda vale 0 en ese punto, si es que puedo calcularla. Si no, me da una división por 0. Ahora, lo que siempre vale, ¿sí? En los puntos de inflexión es que es un punto en el cual cambia la concavidad. Entonces, la concavidad a la izquierda es diferente de la concavidad a la derecha. Eso significa que el signo de la derivada segunda a la izquierda es diferente del signo de la derivada segunda a la derecha. Y entonces, si por alguna de esas casualidades tengo un problema donde la derivada segunda no la puedo calcular, lo que puedo hacer es mirar un poquito a la izquierda, mirar un poquito a la derecha, sacar la cuenta, la derivada segunda en x0 menos h, la derivada segunda en x0 más h, miro los signos, y si los signos son diferentes, yo puedo asegurar que ahí tengo un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, con este criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión, no necesito que la derivada segunda exista. Acá tenemos la condición, si esta la tengo, fantástica. Si la derivada segunda en 0 vale 0, la derivada segunda en x0 vale 0, genial, ni un problema, estoy en el mejor de los mundos. Y si además la derivada segunda tiene signos diferentes a izquierda y a derecha de x0, tengo un punto de inflexión. ¿Qué pasa si la derivada segunda no la puedo calcular? El criterio este también me sirve. Me olvido un cachito de que la derivada segunda tiene que ser 0. ¿Cómo me di cuenta que puede haber un problema, puede haber un punto de inflexión ahí? Y porque vi que no la puedo calcular, tiene una discontinuidad la derivada segunda, o la derivada primera, o la función, ¿sí? Entonces lo que hago es mirar a la izquierda y a la derecha. Si los signos de la derivada segunda a la izquierda y a la derecha son diferentes, la función tiene un punto de inflexión allí. Bueno, hay otro criterio más para puntos de inflexión y que usa la derivada tercera. Entonces acá estamos, incluso necesitamos más cosas, necesitamos poder calcular la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Bueno, hay funciones que nosotros usamos siempre, que son los polinomios que tienen todas esas derivadas, las trigonométricas también. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué dice el criterio de la derivada tercera? Que si tenemos que la derivada segunda en el x0 vale 0 y la derivada tercera es distinta de 0, entonces yo puedo asegurar que la función tiene un punto de inflexión en x igual a x0. ¿Sí? Entonces, resumiendo para los puntos de inflexión, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Tengo que ver cuándo es que la derivada segunda se hace 0, porque si la derivada segunda se hace 0 en algún lado, ese lugar donde la derivada segunda se haga 0 es posible punto de inflexión, es candidato a punto de inflexión, pero a veces no lo es, por eso no me alcanza. Entonces, si vale que la derivada segunda en x0 vale 0, tengo que usar el criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión o el de la derivada tercera. Con el de la derivada segunda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que mover un poquito a la izquierda del x0, un poquito a la derecha del x0 y calcular la derivada segunda en esos puntos. Y ver que el signo me dé diferente. ¿Para qué? Para tener distinta concavidad. Y en ese caso puedo asegurar que hay un punto de inflexión en el x igual a x0. Si no quiero trabajar con la derivada segunda y veo que la función me permite calcular una derivada tercera, sabiendo que la derivada segunda se anula en un punto, que se llama x0 en este caso, vengo y calculo la derivada tercera, y si me da el punto de 0, tengo un punto de inflexión.
Cuando nosotros hablamos de valores críticos de la función, son los valores que me anulan la derivada primera de la función. Bueno, los valores críticos de la derivada son los valores del dominio de la derivada, donde la derivada segunda es la que se anula. ¿Sí? O donde la derivada segunda no existe. Se los aclaro porque por ahí en el apunte o en algún texto pueden encontrar que aparecen los valores críticos de la derivada primera. ¿Quiénes van a ser los valores críticos de la derivada primera? Van a ser estos x0 donde la derivada segunda se hace 0. O donde la derivada segunda no exista. ¿Qué significa que no existe? Que cuando reemplazo por x0 me da una división por 0 o me da un 0 sobre 0, un indeterminado. Bueno, vamos a ver un caso de aplicación del criterio de la derivada segunda. Solo el criterio de la derivada segunda. Tengo una función, yo ahí tomé una polinómica, también está en el apunte, creo que en el apunte tienen 2 ejemplos, insisto, vean a los 2 ejemplos, vean todos los ejemplos y cualquier duda después la plantean. Tengo aquí una función bastante sencilla, es un polinomio, una función polinómica de grado 3. ¿Qué es lo que quiero? Quiero analizar si tiene extremos, si tiene puntos de inflexión, utilizando, acá dice, el criterio de la derivada segunda. Así que, primero, dominio de la función, todos los reales, porque es una función polinómica. Un polinomio es continuo en todos los reales. Si no estoy trabajando con ese tipo de función, tendré que analizar cómo es la continuidad en distintos lugares. Voy a buscar, en primer lugar, los valores críticos, ¿sí?, de la función. ¿Por qué? Porque en el criterio de la derivada segunda, sí o sí necesito saber quiénes son los valores críticos de la función. Y eso se encuentran calculando la derivada primera e igualando a 0. Derivamos este polinomio, me quedará la derivada de x al cubo 3x cuadrado, la derivada del menos 3x cuadrado queda menos 6x, más 0, que sería la derivada de 3. Y nos queda toda una cuadrática, la derivada de la función es un polinomio de grado 2, lo igualo a 0. Tengo opciones para resolver esa cuadrática, encontrar las raíces por la fórmula resolvente de Bhaskara o sacando factor común la x, y entonces tenemos dos valores críticos. Uno es el 0 y la otra es el 2. ¿Sí? El 0 está claro y el 2 aquí me queda 12 y acá 3 por 4, 12, está bien. Tengo dos valores críticos. Ustedes habrán visto en el apunte que yo les pongo numeritos a los valores críticos, x1, x2, x3. No hay obligación de hacerlo. Pero si ustedes se ordenan, es mejor, porque si tienen varios puntos críticos o varios valores críticos para la función, para la derivada, y no les ponen una indicación de quiénes son, después al último momento o a la hora de armar los intervalos se van a hacer un poco de lío, ¿sí? Entonces, conviene ser un poquito ordenado con el trabajo, acá, para no perderse. Puedo armar mis dos puntos críticos, P1, que será 0,3, el 0, que es el valor que encontré, reemplazo acá, y entonces me da que la función en 0 vale 3, y con el x2 igual a 2, vengo acá, reemplazo f en 2, y si hice bien la cuenta, me debería haber dado menos 1, ¿sí? Si es que hice bien la cuenta, creo que sí. Esos son puntos críticos de la función. Los puntos críticos que son candidatos a extremos, máximos o mínimos, o puntos de inflexión. En este momento yo no sé qué tengo ahí. Solo sé que tengo puntos críticos y que pueden ser extremos o pueden ser puntos de inflexión. Como en este caso yo quiero aplicar el criterio de la derivada segunda, me voy a saltar, no voy a mirar la derivada primera. En cuanto a la monotonía, lo que voy a hacer es calcular la derivada segunda. Y entonces, calculo la derivada de la segunda de la función, de la derivada primera la tengo que derivar, aquí da 6x menos 6, está aquí. Y además de calcular la derivada segunda, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el criterio de la derivada segunda, también aparece que la derivada segunda puede llegar a tener valores críticos de la derivada primera. Entonces, aquí yo busco cuáles son los valores críticos de f'. O sea, calculo la derivada primera y la igualo a 0. Y en este caso obtengo x3 igual a 1, despejando de acá.
Entonces tengo tres valores, dos valores críticos de la función y un valor crítico de la derivada primera. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Bueno, voy a analizar qué tengo en cada uno de ellos. El peso 3 lo armo a partir del x3 igual a 1 y el 1 me salió de calcular la función en 1, ¿sí? Este es punto crítico de la derivada primera. En peso 3, uno en general piensa que lo que debería haber ahí es un punto de inflexión. En muchos casos pasa eso, pero a veces no, ¿sí? Entonces, insisto, todos esos puntos son candidatos a extremos y puntos de inflexión. Tenemos que aplicar algún criterio para asegurarnos qué cosa tenemos en cada uno de ellos. Entonces, como les decía, a veces es conveniente ordenarse. No hay obligación de hacer las tablas como están armadas en el apunte, pero si ustedes van a los libros, en general tratan de armar algún tipo de esquema de tabla. No tienen obligación, si se ordenan y trabajan ordenaditos, ¿sí? Pueden no usar la tabla. Yo uso la tablita porque a veces sirve para ordenarse. Una tabla donde tengo aquí intervalo, es mi primera columna, voy a poner intervalo o los valores críticos de la función y de la derivada. Una columna que me va a servir para escribir la función y calcular la función allí. Una columna que me va a servir para la derivada primera. Una para la derivada segunda y una última columna para la conclusión. Y si tienen más espacio en su hoja, pueden agregar una columna para la derivada tercera, ¿sí? De nuevo, como acá estábamos mirando la derivada segunda, por ahí me bastaba con la que tengo acá, función, derivada segunda y conclusión, ¿sí? Podría no usar la de la derivada primera. Bueno, ¿qué es lo que pongo en el intervalo? Los valores críticos que encontré son el 0, el 1 y el 2. El 0, el 2 y el 1. En ese orden los había encontrado. 0, 2 y 1, pero acá los pongo ordenaditos. 0, 1 y 2. ¿Y qué es lo que armo? Intervalos alrededor de ellos. Como la función, que es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, el dominio va de menos infinito a infinito, entonces empiezo en menos infinito y voy hasta 0. ¿Quién es 0? El primero de mis valores críticos, el más chico que haya encontrado, ¿sí? Entonces, de menos infinito a 0, el primer intervalo. El x0, el valor crítico que era x1 igual a 0. El segundo intervalo va del valor crítico 0 al valor crítico 1, ¿sí? El segundo que haya encontrado en cuanto a orden. 0, 1. El valor crítico 1, 1, 2, el otro valor crítico y el 2 acá, y después del 2 al más infinito. ¿Por qué de menos infinito a infinito? Porque estoy en una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, ¿sí? Y acá pongo valores críticos de la función y valores críticos de la derivada. O sea, los valores que me hacen 0, derivada primera y derivada segunda. En la columna de la función, además de escribir la función, lo que hago es, si no lo hice antes, porque eso ya lo hice antes en la hoja anterior, ¿sí?, es calcular cuánto vale la función en cada uno de esos valores críticos. ¿Para qué me sirve? Para calcular los puntos críticos de la función o de la derivada. Esto yo lo había hecho antes, pero si quieren lo pueden hacer todo en la tabla. En la columna de la derivada primera, aquí solo tengo que la derivada primera en 0 vale 0 y en 2 vale 0, que eran los valores críticos de la función. Como en este ejemplo quiero aplicar solo el criterio de la derivada segunda, no voy a hacer nada más con la derivada primera, ¿sí? Pero podría, si quiero, aplicar el criterio de la derivada primera y usar esta columna para analizar si la función crece o decrece. Lo único que tengo en este momento es que acá, como la derivada primera vale 0, es estacionaria en 0 y es estacionaria en 2. Tengo una columna para la derivada segunda, y ¿qué es lo que voy a hacer? Es calcular la derivada segunda en distintos valores de los intervalos que yo elegí. Que yo armé a partir de los valores críticos. Entonces, en menos infinito 0. ¿Qué tengo que hacer? Tomar un valor de x que esté ahí. Como les dije, elijan el que quieran. La idea es que la cuenta sea fácil y rápida de hacer, ¿sí? Entonces, en este caso yo tomé x igual a menos 1. Es fácil de hacer la cuenta. Menos 6 me da menos 12. Lo que me importa es el signo. Me da negativo.
Si la derivada segunda es negativa, lo que puedo decir es que en este intervalo, que en este punto, que corresponde a este intervalo, la concavidad es hacia abajo. ¿Sí? Yo estoy calculando la derivada segunda en un punto de este intervalo. Y en cualquier otro punto de este intervalo que haga la cuenta, me va a pasar lo mismo en cuanto al signo. Va a ser negativo. Y entonces, esto me permite concluir que la función es cóncava hacia abajo. Ahora calculo la derivada segunda en el 0. Calculo en 0, me da negativo. El criterio de la derivada segunda dice que si yo tengo un punto crítico, ¿sí?, que es el 0,3, un valor crítico que es el 0, donde la derivada segunda da negativa, derivada segunda negativa, eso me dice que es un máximo. Entonces aquí estoy aplicando el criterio de la derivada segunda para extremos relativos. Sigo. Aquí tengo el intervalo 0,1. Bueno, acá soné con buscar valores fáciles para hacer la cuenta. Sí o sí tengo que buscar un número decimal, no me queda otra. Yo elegí el 1/2, pero ustedes pueden elegir el que quieran. En este caso, hago la cuenta en el 1/2 y me queda de nuevo negativo, porque 6 por 1/2 me va a quedar 3. 3 menos 6 me queda menos 3. La cuenta da negativo, es cóncava hacia abajo, aquí. Vamos al 1. En x igual a 1, la derivada segunda se anula. El criterio de la derivada segunda decía que cuando la derivada segunda se anulaba, el criterio no sabía qué hacer. Decía, el criterio no decide. Entonces, si bien ustedes acá están viendo que en la conclusión dice que es un punto de inflexión, esta conclusión no sale del criterio de la derivada segunda. ¿Sí? O sea, aclárenlo, o se los aclaro yo ahora. Esto no sale del criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda, acá me dice yo no sé qué hacer. Seguí con otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, ok, como el criterio de la derivada segunda acá no sabe qué hacer, sigo calculando. Tomo x igual a algo que esté en el 1,2. De nuevo, tengo que elegir un número decimal. 1,5. Hago la cuenta acá, y la cuenta 6 por 1,5 es más grande que 6. Me da la derivada segunda positiva. Eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Y entonces ahora vuelvo, ¿sí?, a mirar el punto P3, que era 1, 1, donde la derivada segunda se hacía 0, ¿sí? Ese era un candidato a punto de inflexión. Y para hacer punto de inflexión, el criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión decía que lo que tenía que pasar es que la derivada segunda tenía que tener signo diferente a la izquierda y a la derecha de ese punto. A la izquierda del x0, del x igual a 1, es negativa la derivada segunda, y a la derecha es positiva. Eso significa que la concavidad es diferente a izquierda y a derecha, y entonces ahora sí puedo concluir que tengo un punto de inflexión en P3. O sea, el criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión me permite decir que el P3 es punto de inflexión. No el criterio de la derivada segunda para extremos, ¿sí? Porque el de la derivada segunda para extremos acá no sabe qué hacer. Bueno, entonces ya sé qué pasa en el P3, sigo trabajando. En el x igual a 2, tenía un valor crítico de la función. La derivada segunda la calculo, da positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, que no lo escribí acá en la conclusión, pero es cierto, es cóncava hacia arriba. Pero además de ser cóncava hacia arriba, el criterio de la derivada segunda dice, si en un valor crítico, ¿sí?, en un valor que me anula la derivada segunda, si la derivada primera de la función se anula, y la derivada segunda es positiva, lo que hay es un mínimo. Y después miro qué pasa a la derecha del 2. En este caso, para terminar de analizar la función y ver cómo me va a quedar la gráfica. Tengo que ver en el intervalo 2 infinito, tomar un valor, x igual a lo que ustedes quieran. Qué sé yo, por ahí en vez de tomar 3, convendría tomar el 10. ¿Sí? Porque 6 por 10 me da 60, es mucho más grande que 6 y me da más rápida la cuenta, ¿sí? Pero bueno, aquí yo puse 3.
En cualquier caso, la derivada segunda da positiva, eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Fíjense que alrededor del mínimo, la concavidad siempre es hacia arriba, y de hecho acá también iba a ser cóncava hacia arriba, si bien yo no puse acá la conclusión. Y alrededor del máximo, la concavidad es hacia abajo, ¿sí? Con la tablita armada, uno puede hacer un gráfico aproximado de la función sin necesidad de hacer una tabla de valores. Uno ubica los puntos P1, P2, P3, ¿sí? P1, P2, P3, viendo qué es lo que son cada uno de ellos. Permítanme, voy para acá. Tengo el P1 es un máximo y el P2 es un mínimo, ¿sí? Ups. Tengo un máximo, entonces el gráfico en un máximo siempre se parece a lo que queda cuando uno grafica una parábola con ramas hacia abajo, ¿sí? En un mínimo es como una parábola con ramas hacia arriba, y en el punto de inflexión uno tiene que tener justamente el cambio de la concavidad. Voy con cóncava hacia abajo y después viene cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, que eso además, en la tablita anterior, fíjense que teníamos cóncava hacia abajo, en el punto de inflexión no había concavidad, digamos, porque era 0 y era cóncava hacia arriba después. O de que no había concavidad, no, olvídenselo, no estaba muy bien dicho eso. Bueno, obviamente ustedes podrían haber aplicado, en este caso, el criterio de la derivada tercera para ver que en el punto P3 teníamos un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la derivada tercera de la función era fácil de calcular, se calculaba rápida, daba 6, eso era siempre distinto de 0, y si me da siempre distinto de 0, significa que no importa qué valor de x ponga acá, siempre va a dar distinto de 0, en particular en aquel valor de x que era el 1, donde la derivada segunda se anulaba, ¿sí? O sea que podrían haber analizado la existencia de punto de inflexión en P3 usando el criterio de la derivada tercera. A partir de la gráfica, uno también puede ver que los extremos que tenemos, el P1 y el P2, máximo y mínimo, son relativos, no son absolutos. ¿Por qué? Porque si este es el mínimo, no puede ser absoluto, porque fíjense que en la parte negativa de los x hay valores de x que toman, donde la función toma valores más pequeños que el -1. Y el 0,3, el P1 no es el máximo absoluto porque, digamos que a la derecha del 2 hay muchos valores de la función donde la función sigue creciendo. ¿Y por qué yo sé que sigue creciendo y no pega la vuelta? Porque si la función pegase la vuelta, en algún lado tendría que haber otro punto crítico, ¿sí? Lo mismo acá, si la función pegase la vuelta, sería necesario que hubiese otro punto crítico. Y ya encontramos todos los puntos críticos que eran solo el x igual a 0 y el x igual a 2. Y también con el gráfico uno puede ver que el recorrido es todo el conjunto de los números reales, ¿sí? También con esta situación vemos que no pueden ser extremos absolutos ni el P1 ni el P2. La idea del trazado de la gráfica no es para que sean exactos con la gráfica, sino que puedan graficar usando los datos que les provee la tabla o la información que obtuvieron a partir de las derivadas y de los distintos criterios, y que tengan un gráfico aproximado, que respete lo que ustedes encontraron, extremos, concavidad, monotonía, pero no tienen que ser milimétricos. Les digo eso porque a veces hay funciones que en un extremo, no sé, para x igual a 5 es 800 el valor que toma. Entonces, no tiene que ser milimétrico, usan distintas escalas y que respete el hecho de tener máximos, mínimos, concavidad de un tipo o del otro. Bueno, uno puede, a la hora de analizar el comportamiento de una función, no solo usar el criterio de la derivada segunda, como hice yo acá en este ejemplo, donde quería usar específicamente el de la derivada segunda, o solo el de la derivada primera, como hice en el primer ejemplo, podemos usar todo. Podemos calcular derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, podemos buscar valores críticos de la función, valores críticos de la derivada, y ver, ¿sí? E ir viendo quiénes son los extremos, quiénes son los puntos de inflexión. Uno se puede hacer un esquemita, ¿sí? Una especie de guía para no perderse.
en todo lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que hacemos, dada la función, que no lo escribí acá, pero sí lo hice en los ejemplos, es mirar cuál es su dominio, ¿sí? Para ver dónde puedo trabajar cómoda y dónde no, ver si es continuo o si no es continuo. A partir de la función, calculamos la derivada primera de la función y la igualamos a 0. Si encontramos valores que nos hacen 0 la derivada primera, lo que tenemos son valores críticos de la función y podemos calcular los puntos críticos reemplazando la x por los valores críticos que hayamos obtenido. ¿Sí? En un valor crítico podemos tener un extremo, un máximo, un mínimo, y también podemos tener un punto de inflexión. O una discontinuidad de la derivada, porque cuando se habla de valores críticos, en la definición decíamos un x igual a x0 es valor crítico de f, si la derivada primera se hace 0, o si la derivada primera no existe. Por eso es importante mirar cuál es el dominio de la función, cuál es el dominio de la derivada, porque esos lugares pueden generar problemas o pueden generar cambios en la monotonía, en la concavidad, y si no los tenemos en cuenta, se nos pasan por arriba cosas que, o por delante, cosas que no vemos, ¿sí? Si solo tenemos la derivada primera, nosotros podemos emplear el criterio de la derivada primera para ver si en esos puntos críticos tenemos máximos, mínimos o puntos de inflexión. Como les decíamos y como vimos en los ejemplos, puede haber más puntos de inflexión que no salen con la derivada primera, aquellos donde la recta tangente es oblicua o donde no existe. Entonces, para buscar los puntos donde la recta tangente es oblicua, por decirlo así, uno tiene que calcular la derivada segunda de la función, igualarla a 0, y entonces busca qué valores hacen 0 la derivada segunda, que eso suelen llamarse los valores críticos de la derivada primera. Pero bueno, más allá del nombre, son los valores que anulan la derivada segunda. Y entonces, vamos a emplear el criterio de la derivada, podemos, no necesariamente, podemos emplear el criterio de la derivada segunda en los valores críticos de la función para ver si ahí tenemos extremos, ¿sí? El criterio de la derivada segunda para extremos, que es el que me conecta con la concavidad, ¿sí? Derivada segunda en el valor crítico de f, derivada segunda positiva es mínimo, derivada segunda negativa es máximo. Si ya aplicamos el criterio de la derivada primera, debemos obtener la misma conclusión. No podemos con un criterio obtener que algo es máximo y después obtener que es mínimo. Si nos pasa eso, es porque algo estamos haciendo mal en el camino o la función es muy rara, cosa que no debería ser. Las funciones son muy raras, pero no tienen un máximo y un mínimo en el mismo lugar a la vez, ¿sí? Entonces, en general, lo que va a pasar es que si uso los dos criterios y obtengo conclusiones diferentes, eso me sirve como control, ¿sí? Para saber que en algún lado estoy metiendo la pata. También tenemos un criterio de derivada segunda para puntos de inflexión, ¿sí? Cuando la derivada primera en un x0 es distinta de 0, puede haber ahí un punto de inflexión. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, calculé la derivada segunda de la función, la igualé a 0, lo que encontré ahí puede ser un punto de inflexión. ¿Cómo me aseguro de que es un punto de inflexión? Una opción es calcular la derivada segunda a la izquierda y a la derecha de ese punto. Si me dan signos diferentes, en x igual a x0 tengo un punto de inflexión. En cualquier sentido. O sea, por ejemplo, aquí tengo negativo, positivo, en el otro tengo positivo, negativo. Lo que importa es que alrededor del x igual a x0, la derivada segunda cambie de signo. O, si ustedes tienen la posibilidad de calcular la derivada tercera de la función y la evalúan en ese x0, o sea, calculan la derivada tercera, calculan f tercera de x, cambian la x por x0, hacen la cuenta. Si da distinta de 0, pueden decir que entonces ahí tienen un punto de inflexión. Fíjense que uno calcula la función, después la derivada primera, después la derivada segunda, y después la derivada tercera. Hay que ser cuidadosos con el cálculo de las derivadas, ¿sí? Porque donde metamos la pata con la derivada, supónganse que calculamos mal la derivada primera. Si la calculamos mal y no nos damos cuenta de ese error, vamos a arrastrar el error a la derivada segunda, y después a la derivada tercera. Y entonces entramos ahí en una
reacción en cadena de errores que nos lleva a una conclusión que seguramente va a ser muy errónea, ¿sí? Entonces, cuidado con los cálculos de las derivadas. Vamos a tomar un ejemplo de cómo hacer el análisis del comportamiento de una función siguiendo todos estos pasos, ¿sí? Tomé aquí un caso sencillo también, una función que es una polinómica, 1 menos x a la cuarta, polinomio de grado 4, función continua, dominio todos los reales, busco los valores críticos de la función, haciendo ¿qué cosa? La derivada primera de 1 menos x a la cuarta, menos 4x al cubo, y para encontrar valores críticos igual a 0, tengo un único valor crítico que es el 0, y allí la función vale 1, así que el punto crítico es el 0, 1. Allí puedo tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. No sé qué. Puedo, siguiendo la tablita que me armé o la guía que me armé, calcular la derivada segunda de la función, menos 2x cuadrado, la igual a 0, y me aparece el mismo que tenía antes, x1 igual a 0. O sea, el 0, 1 no solo es punto crítico de la función, sino que es punto crítico de la derivada primera. O sea que yo aquí tenía que este podía ser máximo, mínimo, punto de inflexión, y acá este puede ser máximo, mínimo, punto de inflexión, y justamente una vez tiene más sospechas de que este sea un punto de inflexión porque me anula la derivada segunda. Bueno, no lo sé, ¿sí? Tendré que verlo con la gráfica, quizás no. Por ahora, lo único que puedo decir es que este punto P1 es un punto de inflexión, perdón, es un punto crítico de la función y también de la derivada primera. Y entonces, no sé si puedo, aquí, la tabla acá la armé con todo. Intervalo, función, puntos, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera y conclusión. Como tengo un único valor crítico, que es el x igual a 0, que es valor crítico de la función y de la derivada, me queda cortito esto, ¿sí? Voy de menos infinito a 0, el 0 lo dejo aparte, y de 0 a infinito. Calculo la función en 0, que ya lo había calculado, era 0, 1, el punto es el 0, 1. La derivada primera la tenía calculada, yo acá copié los valores que tenía, si los copié bien, y después calculé la derivada primera, ¿sí? En un valor en el intervalo menos infinito 0. De nuevo, como les decía, fácil de hacer la cuenta. Como acá tengo que elevar al cubo, agarré el menos 1, que con eso rápidamente saco cuánto es, menos por menos me va a quedar más, y eso lo que me indica, derivada primera positiva, es que la función crece, ¿sí? La flechita esta me está diciendo que voy para arriba. La derivada primera en 0, ya sabía que era mi valor crítico, se anula, es 0, no estoy diciendo nada nuevo acá. Y calculo la derivada primera en x igual a 1, un punto en el intervalo 0 infinito. De nuevo, elijo el 1 porque es el que más fácil me hace la cuenta. En este caso me da negativa, la conclusión es que la función es decreciente. Y entonces, supónganse que yo me paro acá, y no voy a usar nada más. Antes del x igual a 0, la función sube, hago así, y después del x0, x igual a 0, la función baja. Subo y bajo. Tengo un máximo. O sea, criterio de la derivada primera, si primero subo y después bajo, tengo un máximo. Puedo usar el criterio de la derivada primera para sacar la conclusión. Y listo, ya sé que tengo un máximo, no trabajo más, porque encontré un solo punto crítico, ¿sí? No tendría que trabajar más. Incluso, a ver, si tengo una función que es bastante buena, que es un polinomio, y tengo que subo y bajo, el dibujito es como el de una parábola con ramas hacia abajo, y entonces la función tiene que ser cóncava hacia abajo, porque además estoy en un máximo, ¿sí? De manera que la conclusión de la concavidad podría sacarla a partir de eso, no con la derivada segunda. Pero, ya que estoy, puedo, usando la derivada segunda, controlar, ¿sí?, los datos que obtuve y a ver si mi intuición está bien, ¿sí? A ver si más o menos esto tiene sentido. Tengo la derivada segunda, la calculo en el mismo punto, en x igual a menos 1, me da negativo, derivada segunda negativa, cóncava hacia abajo, venimos bien. La derivada segunda en 1 da negativa, cóncava hacia abajo, derivada segunda en 0 vale 0. Bueno,
Si hubiese querido usar directamente el criterio de la derivada segunda para ver extremos, estaba en problemas. Porque derivada segunda igual a 0, el criterio no decide. ¿Sí? Entonces, esta conclusión la pude sacar con el criterio de la derivada primera. Y la derivada aquí tercera está calculada, la derivada tercera en 0 me da 0. Ya sé que es un máximo, si tengo un extremo máximo mínimo, no tengo punto de inflexión en funciones buenas, en funciones suavecitas. ¿Sí? Funciones suavecitas son polinomios, por ejemplo. ¿Sí? Funciones suavecitas son funciones que no tienen picos, a eso me refiero con suaves. ¿Sí? Pero lo razonable es que si tengo un extremo, en el mismo punto donde tengo un extremo, no tenga un punto de inflexión. Hay casos raros, pero no es el caso de este, que es un polinomio. Bueno, entonces, de esa manera analizamos la función con el criterio de la derivada primera, fue el primero que usé. El de la derivada segunda me sirvió para solo saber la concavidad. Y nada más. Debo tener... bueno, eso que les dije. Bueno, el P1 no puede ser punto de inflexión. Más allá de que sea máximo, también es cierto que alrededor de él no cambia la concavidad, cosa que está escrita acá y tiene razón. Y el de la derivada tercera no nos daría una respuesta en cuanto al punto P1, porque el criterio dice, si la derivada tercera es distinta de 0, entonces tenemos un punto de inflexión. Y para ver que el P1 es un máximo absoluto, que acá está escrito así en letras grandes, hay que comparar los valores de la función con el resto de los valores de la función, y si uno hace el gráfico, ¿sí? Más o menos, tenemos aquí un máximo, y después lo que tenemos es que la función siempre es cóncava hacia abajo, y que la función antes del 0 era creciente y después era decreciente. Entonces, no puede pegar la vuelta y después ir por allá arriba, o sea, no va a haber ningún otro valor crítico por acá, ningún otro extremo, por aquí o por allí, porque si los hubiese, habrían aparecido cuando calculábamos la derivada primera de la función igual a 0. Como encontramos solo al 0, estamos seguros de que pasa esto, que la función decrece acá y que acá la función crece hasta el 0. Bueno, ¿qué nos queda? Lo que queda es juntar un poco todo lo que hemos visto de derivada, de aplicaciones de la derivada, con lo que hemos visto también en la unidad 1 de funciones. Y que toda esa información que tenemos nos sirva para hacer el estudio completo de una función y finalmente el gráfico, sin necesidad de hacer una tabla de valores, y que el gráfico sea bastante fiel a nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Dominio, siempre. En cualquier trabajo que hagan con una función, busquen el dominio, vean dónde pueden trabajar y dónde no. Y a partir del dominio, uno puede determinar dónde la función es continua o dónde no lo es. Y si tiene puntos de discontinuidad, ¿qué tipo de discontinuidad tiene ahí? Si es evitable, si es inevitable, si es no evitable de primera especie o de segunda, si es no evitable de primera especie y es finita el salto, tenemos un salto finito o tenemos un salto infinito, ¿sí? Una discontinuidad no evitable de primera especie, finita o infinita. ¿Qué podemos hacer? En el práctico 1, la unidad 1, analizábamos la paridad de una función. Buscábamos la ordenada, las raíces. En el práctico 2, vimos cómo calcular asíntotas horizontales y verticales de una función. También eso nos ayuda para saber cómo va a ser el gráfico de la función. ¿Cómo buscamos las asíntotas horizontales y verticales de una función? Calculando límites, ¿sí? Algunos para x tendiendo a infinito, como en el caso de las horizontales, y en el caso de las verticales era el límite para x tendiendo a los valores que eliminábamos del dominio, y el resultado del límite tenía que ser algún infinito, o más infinito o menos infinito. Luego podemos obtener los intervalos de monotonía, es decir, ver dónde la función crece o dónde decrece. A partir de eso, uno puede determinar, usando el criterio de la derivada primera, si tenemos extremos relativos, si tenemos máximos o si tenemos mínimos. Y también podríamos determinar puntos de inflexión. Podemos buscar intervalos de concavidad.
Para eso sí necesitamos saber cómo es la concavidad de la función. Para ello necesitamos ver dónde la derivada segunda se hace cero. Determinar los puntos de inflexión y con toda esa información hacer un gráfico bastante aproximado. Y con el gráfico, teniendo el gráfico, es más fácil ver cuál es el recorrido de la función y si los extremos, que ya vimos que eran relativos, porque usamos el criterio, o de la derivada primera o de la derivada segunda, y que esos criterios nos dan extremos relativos de la función, son absolutos. Para saber si los extremos relativos son absolutos, necesitamos, sí o sí, mirar el gráfico, ¿sí? O analizar los valores de la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible? El criterio de la derivada primera para extremos, que vimos hoy. Como yo les comentaba al principio, es un criterio bastante bueno a la hora de buscar extremos. Siempre funciona. Siempre, si tenemos un extremo, sale ahí, seguro. ¿Sí? El criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión. El criterio de la derivada segunda para puntos de inflexión, ese también siempre funciona. Porque en ese criterio lo que uno analiza es el valor de la derivada segunda a la izquierda o a la derecha de nuestro candidato a punto de inflexión. Entonces no nos importa demasiado qué pasa en ese punto y miramos la concavidad a izquierda y a derecha. Y cuando digo lo de siempre es porque a veces uno podría tener funciones un poquito más raras con discontinuidades, ¿sí? El criterio de la derivada primera para puntos de inflexión. Ese ya no nos sirve siempre porque solo nos devuelve puntos de inflexión en el caso de que la derivada primera sea cero allí. Cuando tenemos puntos de inflexión donde la derivada primera no vale cero, o no existe, no los vamos a encontrar con este. ¿Sí? El criterio de la derivada segunda para extremos. A veces tampoco funciona, que es cuando nos da derivada segunda igual a cero. El criterio no decide, no sabe qué hacer. Y entonces no sirve. Y el criterio de la derivada tercera para puntos de inflexión a veces funciona y a veces no. ¿Sí? Si la derivada tercera nos da igual a cero, no sabemos qué hacer con eso, digamos. Tenemos que ver otra cosa. Ustedes, salvo que el ejercicio les diga, o ustedes quieran aplicar un determinado criterio, ustedes son libres de aplicar cualquier criterio a la hora de analizar una función. ¿Sí? Pueden aplicar el de la primera, el de la segunda, el de la tercera. Obviamente en la práctica hay ejercicios que le dicen, aplique el criterio de la derivada primera, aplique el criterio de la derivada segunda, pero cuando uno lo que quiere es estudiar una función completamente y uno elige qué usar, no tiene obligación de usar el criterio de la derivada primera o el de la derivada segunda. Usa el que quiere, ¿sí? Y de acuerdo a los resultados que va obteniendo, va usando otros o no, digamos. Por eso ahí, cuando un criterio no nos da la respuesta buscada, por ejemplo, en el criterio de la derivada segunda, para extremos nos queda que la derivada segunda es igual a cero, ahí no sé qué hacer. El criterio de la derivada segunda no me dice nada. Y entonces estoy obligada a buscar otra opción. Y la única opción que tengo por ahora es el criterio de la derivada primera. Bueno, y algo que les decía al principio, en algún momento, fíjense que nosotros calculamos una derivada primera, una derivada segunda, que la derivada segunda es derivar la derivada primera, y la derivada tercera, que es derivar la derivada segunda. Si no somos cuidadosos en el cálculo de las derivadas, nos olvidamos algo, no tenemos cuidado con los signos, con los paréntesis, cometemos un error, el error ese se arrastra en el cálculo y después llegamos a obtener cosas que no tienen sentido, ¿sí? Que no van de acuerdo al ejercicio. Entonces, bueno, vamos a hacer un último ejemplo del estudio completo de una función, esta que tenga un poco más de problemas que las que hemos visto antes, ¿sí? ¿Problemas en qué sentido? Bueno, aquí tenemos f de x igual a x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. Esta es una función que tiene un denominador que a veces se hace 0, ¿sí? Se hace 0 cuando el x vale 2 o el x vale menos 2, ¿sí? X cuadrado menos 4 es igual a 0 para x valiendo 2 o menos 2.
Entonces el dominio en este caso ya no es todos los reales como nos pasó en los ejemplos anteriores. Tenemos un dominio que es el conjunto de los números reales, excepto el menos 2 y el más 2. Y entonces, en estos valores que nosotros quitamos del dominio, no vamos a poder calcular la función. Pero como no podemos calcular la función, no van a ser puntos, porque justamente la función no existe ahí. Pero alrededor de esos valores pueden cambiar las propiedades de la función. Por eso es que cuando uno busca valores críticos, uno dice que los valores críticos de la función son aquellos donde, por ejemplo, la derivada se anula o la derivada no existe, ¿sí? Entonces, estos valores son candidatos a ser valores críticos de nuestra función. Intervalos de continuidad. Bueno, justamente los elementos que quitamos de los números reales para dar el dominio son números donde la función no se puede calcular. Nosotros vimos una definición de función continua. Una función es continua en un punto si cuando cambiamos la x por ese valor, aquí obtenemos un número. ¿Qué pasa cuando cambiamos la x por 2? Nos queda una división por 0. Eso como número no existe. Así que está claro que ni en menos 2 ni en más 2, la función es discontinua. El tipo de discontinuidad yo no lo estoy analizando en este momento, ¿sí? Por lo pronto lo que digo es, como la función no existe, ni en 2 ni en menos 2, la función es discontinua ahí, y me quedo entonces con los intervalos que son del menos infinito al menos 2, abierto, del menos 2 al 2, abierto de nuevo para no incluirlos, y del 2 al infinito. Los problemas los tengo en el x igual a menos 2 y en el x igual a 2. Analizamos la paridad, ¿sí? Para ver cuando una función era par o impar, lo que teníamos que hacer era, en el caso de la paridad, calcular f en menos x, y entonces cambiamos la x por menos x, numerador y en el denominador, fíjense en los paréntesis, cuidado con eso, y entonces cuando calculamos ahora menos x por menos x, nos queda más x al cuadrado, y lo mismo acá. Obtenemos la misma función de la que partimos acá. O sea, f de menos x es lo mismo que f, y entonces la función es par. La ordenada del origen de la función es 0, ¿sí? Porque cuando calculamos f en 0 queda 0 sobre menos 4, y justamente como f en 0 me queda 0, el x igual a 0 también es raíz. Para ver qué es raíz, si quieren verlo de otra forma, ustedes tienen que igualar a 0 este cociente y despejar el x. O sea que nos quedaría esto igual a 0, el x cuadrado menos 4 pasa multiplicando, y x cuadrado igual a 0, x igual a 0. Pero bueno, si ya vemos que la función corta al eje de ordenadas en el 0, 0, ya tenemos ordenada y tenemos raíz en el mismo punto. Asíntotas verticales. Bueno, para buscar las asíntotas verticales necesitábamos justamente los valores de x donde la función no existía. Necesitábamos que los límites fueran infinitos. Y entonces estos, el 2 y el menos 2, eran nuestros candidatos a asíntotas verticales. La forma en que escribíamos una asíntota vertical era x igual al número por donde pasaba. Entonces, x igual a 2 es asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el límite para x tendiendo a 2 por la derecha de la función da más infinito, y yendo a 2 por la izquierda da menos infinito. ¿Cómo sabíamos esta cuenta? Reemplazábamos aquí la x por 2, nos iba a quedar 4 sobre 0. El 4 sobre 0 era algún infinito. Lo que había que determinar era el signo del infinito. Si voy por la derecha del 2, por ejemplo, por 2.1, cuando reemplazo la x por 2.1, nos queda arriba positivo, y abajo 2.1 al cuadrado, queda más grande que 4, le resto 4, entonces el número de abajo es positivo, de manera que cuando voy por la derecha, ¿sí?, la cuenta esta me da positiva, y entonces el signo que corresponde poner acá es más. Cuando en cambio voy por la izquierda, cerquita del 2, por izquierda, para los límites sí tomen valores cercanos, ¿sí? A 2 por izquierda, por ejemplo, tomo el 1.9, y cuando pongo 1.9 al cuadrado, eso da más chico que 4, el denominador ahora va a ser negativo, el numerador siempre es positivo, y entonces queda menos infinito.
De manera similar, uno analiza el límite para x tendiendo a menos 2 por la derecha y a menos 2 por la izquierda, ¿sí? Van a ser infinitos, hay que ver que los signos sean los que yo puse aquí, ¿sí? De esa manera obteníamos asíntotas verticales. Nos basábamos en los valores que habíamos eliminado del dominio y calculábamos los límites. Las asíntotas horizontales se calculaban a partir del límite para x tendiendo a infinito de la función. Si uno directamente reemplaza, esto queda infinito al cuadrado sobre infinito al cuadrado menos 4, eso es infinito sobre infinito y eso es indeterminada. Cuando teníamos un límite para x tendiendo a infinito y nos quedaba una indeterminada del tipo infinito sobre infinito, el método sugería dividir numerador y denominador por la x de mayor grado. En este caso sería dividir numerador y denominador por x al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado dividido x al cuadrado arriba, que nos va a quedar 1, y en el denominador nos quedará x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 4 dividido x al cuadrado. Es 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Cuando la x se vaya a infinito, la parte que queda con la x, que es el 4 sobre x al cuadrado, eso se va a ir a 0, y el resto de la cuenta nos estaba quedando 1 y 1. Entonces, de esa manera, uno ve que y igual a 1 es una asíntota horizontal. Recuerden que siempre las asíntotas horizontales son rectas horizontales y se escriben igual al número por donde pasan. Una vez que ya más o menos tenemos, fíjense que en esta parte no hicimos ningún cálculo con derivadas. Es toda información de la función que podíamos obtener con cosas que hemos estudiado en la unidad 1 y en la unidad 2. De límite y de función. Ahora, si vamos a tratar de buscar puntos críticos y extremos, tenemos que calcular la derivada primera de la función. La derivada primera de la función, ojo que aquí es una función, es un cociente, una opción es derivarla como cociente, derivar el de arriba por el de abajo como está, menos la derivada del de abajo por el de arriba como está sobre el de abajo al cuadrado. Opción, para derivarlo así. Hay gente que prefiere escribir esto como un producto, x cuadrado por x cuadrado menos 4 entre paréntesis y a la menos 1, también sirve. Tiene un problema esa escritura, que es que a veces se olvidan de que ahí aparece un x cuadrado menos 4 a la menos 1, y eso genera problemas en el 2 y en el menos 2. En cualquier caso, si usan esa escritura, la recomendación es vuelvan al final de la cuenta a escribirla con exponente positivo, para que quede claro que tienen algo en el denominador, ¿sí?, que puede anularse. La derivada primera termina quedando esto, menos 8x sobre x cuadrado menos 4, todo al cuadrado. Y entonces la derivada primera, ¿sí?, fíjense que se anula cuando el x es igual a 0. O sea, el denominador lo pasaríamos para allá multiplicando y nos queda x igual a 0. Valor crítico de la función, que es el valor donde la derivada primera se anula. Calculamos la función en 0, nos da 0, y entonces 0, 0 es punto crítico de la función. Y como esta función, a diferencia de los ejemplos anteriores, tiene problemas de continuidad en el 2 y el menos 2, fíjense que la derivada en 2 y menos 2 no existe, porque nos queda 16 sobre 0 o menos 16 sobre 0. Entonces, esos x igual a 2 y x igual a menos 2 son valores críticos de la función. ¿Estamos? ¿Qué puede pasar allí? La función no existe, así que no van a ser ni máximos ni mínimos. Pero puede ocurrir que la función alrededor de esos valores cambie en algo, en su monotonía, en su concavidad. O puede que no pase nada. Bueno, nosotros a priori no lo sabemos. Y como no lo sabemos, los vamos a considerar como sospechosos, como valores críticos, los vamos a tomar con cuidado, ¿sí? Para buscar puntos críticos de la derivada primera, que son los candidatos a puntos de inflexión, ¿sí?, calculo la derivada segunda de la función. Hay que derivar esto, es un cociente, cuidado con las cuentas, fíjense que acá hay un menos, ¿sí?
Entonces la derivada de arriba por el de abajo como está, menos la derivada del de abajo por el de arriba como está, sobre el de abajo al cuadrado, les va a quedar 1 a la cuarta, acá aparece a la 3 porque hay una simplificación en el medio, ¿sí? En el medio no, o al final. Fíjense, cuidado con este menos, si quieren este menos ponérselo arriba, da igual, si no déjenlo afuera, cuidado con las cuentas en esto, ¿sí? Bueno, ahora, yo estoy buscando posibles puntos de inflexión. Yo sé que si la función tiene un punto de inflexión, su derivada segunda es 0, en ese punto, así que lo que voy a salir a buscar son los valores que me anulan la derivada segunda. Y resulta que cuando igualamos esto a 0, el denominador se multiplicaría con el 0 y se va, y arriba nos queda una cuadrática que es 24x cuadrado más 32 igual a 0, y esa cuadrática no tiene raíces reales. ¿Sí? Entonces uno se va a encontrar con la raíz cuadrada de un número negativo, eso no tiene raíces reales, y entonces ¿qué pasa? Pasa que la derivada primera no tiene valores críticos, la función tenía valores críticos, la derivada primera no. ¿Y eso qué significa? Que bueno, si el punto este crítico que encontramos acá es un punto de inflexión, ya está, no hay problema, pero si no, no habrá puntos de inflexión que salgan de acá, de los tipos de puntos de inflexión donde la derivada segunda se hace 0. ¿Sí? Yo aquí le puse propios, en el sentido de decir puntos de inflexión que salen de la derivada segunda igualada a 0. ¿Sí? A eso me refiero con propios. Bueno, justamente, como no tengo ningún valor que me anule la derivada segunda, no me tomo el trabajo de calcular la derivada tercera. ¿Está? Porque no tengo ningún candidato a punto de inflexión propio. Salvo que este salga y saldría, bueno, lo podría hacer por este, podría ser, bueno, pero necesitaba la derivada segunda, si se dice 0. Sí, podría ser el p igual a 0, pero sinceramente, a ver, me da pereza calcular la derivada tercera porque fíjense que la expresión es muy grande. La pueden hacer. Si quieren pueden calcular la derivada tercera y ver qué pasa en este punto, el 0, 0. ¿Sí? Aunque si uno ya ve de antemano que en el 0, 0 tiene un extremo, ni se tomaría el trabajo de hacer otro cálculo más. Bien, intervalos de monotonía. Para los intervalos de monotonía, ¿sí? Voy a considerar como extremos de esos intervalos los valores críticos que haya encontrado de la función de la derivada primera y los puntos de discontinuidad. O sea, el único valor crítico que encontré fue el x igual a 0. Y tengo el 2 y el menos 2 que son valores críticos de la función porque la derivada no existe. O porque la función es discontinua ahí. Entonces los voy a usar también para armar mis intervalos de monotonía. ¿Sí? Entonces, menos infinito a menos 2, después iría de menos 2 a 0, después de 0 a 2 y de 2 a infinito. Todos esos intervalos, ¿sí? En ellos voy a analizar el valor de la derivada primera en cada uno de ellos. Yo aquí estoy poniendo que ya la función es creciente en el menos infinito menos 2 y en el menos 2 ceros. ¿Cómo sé que es creciente ahí? No lo sé mágicamente, tuve que haber hecho una cuenta. ¿Qué cuenta hice? Busqué un valor aquí en el menos infinito menos 2, por ejemplo el x igual a menos 3, reemplacé la x de la derivada en ese valor, y fíjense, en x igual a menos 3. El denominador es positivo siempre. El numerador es 8 por x, cuando pongo un negativo me va a quedar negativo, y acá tengo un menos. Menos por menos me queda más. Y entonces, en este intervalo, cuando evalúo la derivada en menos 3, me da positivo, y entonces es creciente. Y del menos 2 al 0, tengo que tomar un valor ahí, por ejemplo el menos 1, misma situación. Me queda menos 8 arriba, menos por menos más, y lo de abajo es siempre positivo. Entonces, de esa manera me fijo o veo que es creciente la función. De manera similar, veo qué pasa en el 0,2 y en el 2 infinito. Es calcular la derivada primera en un valor del 0,2 y en un valor del 2 infinito. Entonces, fíjense que el 0, 0 era punto crítico de la función. En el menos 2, 0 la función crece. Vamos subiendo. Y en el 0,2 la función decrece, baja. Y entonces, el criterio de la derivada primera me decía que cuando estaba en un valor crítico x igual a 0, si antes del valor crítico la función tenía derivada positiva y después tenía derivada negativa, o sea, primero crecía y después decrecía, tenía un máximo relativo. Y eso lo puedo sacar
a partir de los intervalos de monotonía y a partir del criterio de la derivada primera. Cualquiera de las dos cosas. Sigo analizando la función. Ahora voy a ver la concavidad. Un poco de pista ya tengo. Si acá tengo... Si en el 0, 0 tengo un máximo relativo, lo que sé es que en el 0, 0 la función es cóncava para abajo. Me está faltando ver qué le pasa del menos infinito al menos 2 y del 2 al infinito. ¿Sí? Podemos usar los mismos intervalos que acá con el 0 si quieren. ¿Sí? Yo aquí no lo usé, fíjense que puse menos infinito menos 2, aquí tenía el menos 2, 0 y el 0, 2. ¿Por qué no lo separé? ¿Por qué puse directamente menos 2, 2? Porque la derivada segunda no se anula en ningún lado. Pero si ustedes quieren, y aquí en lugar de poner esto, ponen menos 2, 0, 0, 2, como aquí, y ahí analizan la concavidad, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que hay que ver es el signo de la derivada segunda en cada uno de estos intervalos, así, o en estos que están acá, que lo único que cambia es que aquí el del 0, que está acá al medio, lo junte todo, ¿sí? Del menos 2 al 0 y del 0 al 2. Fíjense que justamente, como en este intervalo, en el menos 2, 2, tengo el 0, la cuenta es fácil para hacer. Calculo la derivada segunda en 0, me da positivo arriba, 32, negativo abajo, positivo con negativo me da negativo, y eso es cóncava, derivada segunda negativa, cóncava hacia abajo. Cosa que va de acuerdo con el hecho de que tengamos un máximo relativo en el 0, 0, ¿sí? Vamos bien. Y en los otros valores, bueno, calcule la derivada segunda en algún valor en el menos infinito menos 2 y otro en el 2 infinito. ¿Sí? Los que quieran. Fíjense que en el 2 infinito la cuenta es fácil, porque si tomamos el 3, por ejemplo, 3 al cuadrado da 9, 9 menos 4 es positivo, y lo de arriba siempre es positivo. Entonces acá, derivada segunda positiva, cóncava hacia arriba. Y abajo, y en el menos infinito menos 2 tenemos la misma situación. Fíjense que se toman el menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, o sea, el x al cuadrado me hace positivo cualquier cosa que yo ponga, y entonces acá también, en un valor que esté a la izquierda del menos 2, el denominador va a volver a ser positivo. Lo de arriba es positivo, función cóncava hacia arriba, a la izquierda del menos 2 y a la derecha del más 2. Puntos de inflexión, yo le he puesto aquí propios, que eran los que salían de calcular la derivada segunda igual a 0, no teníamos, porque la derivada segunda nunca se hacía 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos sí un cambio de concavidad. Fíjense que la función es cóncava para arriba, del menos infinito al menos 2. Y después, entre el menos 2 y el 2, ahí es cóncava para abajo. Entonces, si bien no hay puntos, porque la función no se puede calcular en menos 2 y en 2, esos valores donde la función es discontinua, actúan como puntos de inflexión, en el sentido de que alrededor de ellos hay un cambio de concavidad, ¿sí? Entonces, lo de los nombres no se molesten tanto por poner punto de inflexión impropio, propio, pero sí es importante que no se olviden de considerarlos a la hora de armar sus intervalos, porque alrededor de los puntos de discontinuidad de la función y de sus derivadas, puede haber cambios en la concavidad o en la monotonía, y eso sirve a la hora de graficar la función. Entonces, uno puede, toda esa información que yo fui haciendo acá por puntitos, ¿sí? Si ustedes la quieren hacer así porque se ordenan así, fantástico. Si prefieren ir a la tabla, como antes, porque les es más práctico, porque les es más simple, porque se ordenan, lo mismo que hicimos recién con los puntitos, lo hacemos en una tabla, ¿sí? No es necesario hacer las dos cosas, obviamente. Trabajen con lo que prefieran y con lo que les resulte más cómodo a la hora de hacer las cuentas, con lo que se ordenen, ¿sí? Es importante que sean ordenados y no se olviden nada, porque si se olvidan una parte, les pueden faltar datos a la hora de graficar, ¿sí? Entonces, a veces la tabla tiene esta cuestión de la última columna que da la conclusión y eso nos ayuda bastante. O pone todo junto y eso es más interesante. Bueno, el tema es que de una forma o de la otra, ahí, ¿sí? Lo que tenemos es nuestro punto
máximo relativo, el 0, 0, que la función era cóncava hacia abajo, nuestras asíntotas verticales, x igual a menos 2, x igual a 2, la asíntota horizontal, ¿sí? Y la función antes del menos 2 es cóncava hacia arriba, y después del 2 es cóncava hacia arriba. Y también lo que dice en el dato que teníamos de la monotonía, fíjense que la función era creciente antes del menos 2 y era decreciente después del menos 2, del 2. Entonces eso nos sirve para que, si tiene que ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Tengamos esta, y sea creciente, es este el gráfico, ¿sí? Si fuera, porque uno podría, bueno, cóncava hacia arriba, ¿dónde la grafico? ¿Dónde la pongo? ¿Por allá? ¿Por acá? Bueno, las asíntotas me ayudan a que, si tengo esto así, no puedo. Si esta es una asíntota, no puedo cortar acá y que esta se vaya para menos infinito a cualquier lado. Como esta es asíntota, necesito que cuando la x se va a más infinito, se acerque. En este caso, el punto P es un extremo, es un máximo relativo, y está claro que cualquier punto de esta parte de la gráfica está por encima de este, así que este no es máximo absoluto. Y el recorrido de la función es cualquier número que esté por acá hasta el 0, ¿sí? O sea, de menos infinito a 0, al 0 lo incluyo, y después tengo que pegar un salto, y de acá en adelante la función toma valores. Pero al que nunca toma es al 1. Entonces la función toma como recorrido el menos infinito al 0, al que le agrego del 1 al infinito. Fíjense acá, y el 1 es abierto. Otra manera de escribir esto mismo es decir que el recorrido es el conjunto de los números reales, toda la recta, todo el eje Y, al que le saco esto que está acá. Pero lo tengo que sacar abierto en 0 y cerrado en 1. Escríbanlo como quieran, no hay obligación de una forma o de la otra. Por último, la tarea para la próxima clase de lectura del último tema de la unidad 4, que se encuentra entre las páginas 130 y 144 de nuestro apunte, análisis matemático, notas de clases del 2022.